Comentario Mateo capítulo 23 y 24. Capítulo 23. Después de silenciar a sus enemigos, Cristo procedió a desenmascararlos abiertamente. En el Sermón del Monte dijo que si esperamos entrar en el reino de los cielos, nuestra justicia tiene que exceder a la de los escribas y fariseos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dejó al descubierto la hipocresía de ellos y mostró concluyentemente que la simple religión nunca hará santa a la persona. Sin duda que esta exposición pública enfureció a los fariseos y tuvo mucho que ver con la crucifixión final de Cristo. Explicación para las multitudes y los discípulos. Versículo 1 al 12. Los fariseos aparecieron como grupo durante el tiempo de la historia de Israel, cuando los griegos presionaron a la nación a que se olvidara de su ley y adoptara una posición liberal. Hombres como Esdras 7:10 permanecieron fieles a la fe, protegieron la ley y se separaron de toda contaminación pagana. Llegaron a ser los intérpretes oficiales de la ley cuando Israel no tenía profetas ni sacerdotes que les enseñaran. En ese sentido, los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Jesús no le dijo a la gente que observara todas las cosas que los fariseos enseñaban, sino solamente las que eran fieles a la ley de Moisés. Cristo mismo rechazó muchas de sus enseñanzas. Vea Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, capítulo 6, versículo 1 al 18, capítulo 12, versículo 1. El gran pecado de los fariseos era la hipocresía basada en el orgullo. Su religión era externa, no interna. Era para impresionar a la gente, no para agradar a Dios. Como ya hemos tratado de explicar, lo mismo ocurre en la mayoría de las iglesias llamadas cristianas o evangélicas, ya que demuestran una devoción y adoración externa a Dios, pero no entienden la Biblia ni la sana doctrina que es el Evangelio de Jesucristo y la salvación solo por fe y no por obra, ya que hemos visto los siguientes pasajes. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 13, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Tito capítulo 3, versículo 5, y agregue Romanos capítulo 10, para entender cuál es la sana doctrina y cómo la gran mayoría de los llamados cristianos evangélicos no entienden la Biblia, y por lo tanto tampoco cuál es la sana doctrina. Los religiosos imponían pesadas cargas sobre la gente, en tanto que Cristo vino para dar libertad. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lo mismo la mayoría de los llamados cristianos evangélicos, que con su doctrina de que si pecas pierdes la salvación, un verdadero cristiano que entiende que la salvación es solo por fe y que Dios perdona sus pecados, pero que obviamente tiene que abandonar el pecado, es decir, dejarlos atrás para ser limpiados y para volver a la comunión con el Padre. Léase nuevamente 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Véase también el pecado de David y cómo confesó y pidió perdón y restauración a la comunión, no a la salvación, porque ya la salvación la tenía. Léase Salmos 51. Pero leamos el siguiente versículo. Salmos 51, verso 16. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Y hace también la parábola del hijo pródigo. Un hijo siempre podrá volver al hogar y a los brazos de su padre, y esto es lo que no entiende la mayoría de las iglesias. En la parábola del hijo pródigo, el padre siempre estuvo esperando en el momento que su hijo volviese. Un verdadero cristiano volverá o será disciplinado. Pero ¿cuál es el problema con muchas iglesias que se hacen llamar cristianas evangélicas y creen ser hijos de Dios y creen tener la sana doctrina y el Espíritu Santo? Su hipocresía y falta de sinceridad. Muchos, para justificar sus pecados, toman el mismo ejemplo de David y Betsabé y otros más. Un verdadero cristiano confesará su pecado como David y volverá a la comunión con su Padre, si es que en realidad es sincero y tiene fe verdadera. Esto también puede ser después de ser disciplinado, pero también Hebreos capítulo 12 dice que si no es disciplinado y persevera en sus pecados, probablemente nunca fue hijo de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 12 lo llama bastardo. Un verdadero hijo de Dios recibirá la disciplina y volverá confesando su pecado como David y el hijo pródigo. Esto no significa que perdió la salvación y tiene que recuperarla. Significa que perdió la comunión con Dios. Por eso Santiago dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si lee el contexto, se refiere a perder la comunión con Dios y no podrán mirarlo. Los fariseos y religiosos aman los títulos de reconocimiento público y se autoexaltan a expensas de otros. Muchos se llaman apóstoles o profetas o líderes, pastores, etc. Los líderes religiosos de esa época llevaban consigo cajitas que contenían porciones de las escrituras filastelias, al parecer basadas en Éxodo capítulo 13, versículo 16, Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, capítulo 11, versículo 18, y agrandaban los flecos de sus vestiduras. Números capítulo 15, versículo 38, para pregonar su celo religioso. Tenían la apariencia de piedad, pero no el conocimiento de la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, mientras que por los bordes del vestido Cristo fluyó poder que cambió vidas. Mateo capítulo 5, versículo 20, capítulo 14, versículo 36, vemos a la Trinidad en los versículos 8 y 10. Tenemos un maestro, que quiere decir profesor, el Espíritu Santo. Tenemos un Padre, versículo 9, y tenemos un líder, maestro, aquí quiere decir líder, que es Cristo. Versículo 10, el que los hombres tomen el lugar del Padre o del Hijo o del Espíritu es desobedecer la palabra de Dios y hacer que la gente se descarríe. Condenación de los fariseos, versículos 13 al 36. Hay 8 ayes aquí y usted puede contrastarlos con las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículos 3 al 12. Los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mientras que los orgullosos cierran el reino de los cielos. Versículo 13. Los que lloran recibirán consuelo. Mateo capítulo 5, versículo 4. Mientras que los devoradores recibirán condenación. Versículo 14. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Capítulo 5, versículo 5. Pero los orgullosos envían la gente al infierno. Capítulo 23, versículo 15. Dios llena a aquellos que tienen hambre de santidad. Capítulo 5, versículo 6. Pero los codiciosos de ganancia
material se irán vacíos. Capítulo 23, versículos 16 al 22. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Pero los fariseos rechazaron la misericordia al especializarse en trivialidades. Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. Los de limpio corazón verán a Dios. Capítulo 5, versículo 8. En tanto que los religiosos por fuera son corruptos internamente. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Los pacificadores y los perseguidos son hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 9 al 12. Pero a los asesinos y perseguidores se les llama hijos del diablo. Capítulo 23, versículo 29 al 33. Jesús no pronunció estos ayes con un sentido de odio o malicia en su corazón. Hay un sentido de tristeza compasiva en esos versículos a medida que el amante corazón de Cristo revela los corazones perversos de sus enemigos. En angustia lo que reveló no ira, como es que ellos se cerraron el reino. Versículo 13, primero, al rechazar recibir el mensaje de Juan el Bautista, Mateo capítulo 21, versículo 25 al 27. Segundo, al rechazar reconocer a Cristo mismo, Juan capítulo 7, versículo 47. Tercero, al esconder de la gente el verdadero significado de las Escrituras, Lucas capítulo 11, versículo 52. Al esconder la llave de la ciencia, Cristo según se ve en las Escrituras, detrás de las tradiciones hechas por los hombres, escribas y fariseos, en realidad cerraban con llave la puerta del reino de los cielos. Qué trágico cuando los líderes religiosos de hoy cierran la puerta dejando a la gente fuera del reino de los cielos al no comprender la palabra de Dios y no aceptar la verdadera sana doctrina. Los fariseos devoraban las viudas pobres y se adueñaban de sus posesiones bajo el pretexto de usarlas para Dios. Versículo 14. Eran mentirosos, llenos de codicia y embaucadores religiosos. Sus valores eran confusos. Versículo 16 al 22. Estaban interesados en el oro y las ofrendas, pero no en la adoración espiritual en el templo. Lucas capítulo 16, versículo 14. Sepulcros blanqueados. Versículo 27. Se refiere a la práctica de pintar de blanco las tumbas a fin de que los líderes no se contaminaran por accidente. Véase Números capítulo 19, versículo 16. La medida de vuestros padres, versículo 32, se refiere al creciente pecado de la nación desde los días del Antiguo Testamento hasta Hechos capítulo 7, cuando finalmente resistieron al Espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 51. Lea todo el discurso de Esteban para ver los detalles. Y Dios dejó a un lado a Israel. Mataron a los profetas, permitieron que asesinara a Juan, iban a crucificar a Cristo, a encarcelar a los apóstoles, matar a Esteban y llenarían la medida. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, solo queda el juicio y la condenación. Generación de víboras, versículo 33, quiere decir hijos del diablo. Vease Mateo capítulo 3, versículo 7. Capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 44. Y revise la parábola de la cizaña que se encuentra en Mateo capítulo 13. Los hijos del diablo persiguen a los hijos de Dios. Versículo 35. Caín fue un hijo del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12.
Lamento sobre Jerusalén. Capítulo 23, versículo 37 al 39. Esta parábola final de lamentación de Cristo indica que Dios les había dado a las personas muchas oportunidades de ser salvas, pero que ellos querían recibir su oferta. Dios no envía a las personas al infierno, se envían a sí mismas debido a su obstinación. Comparemos con Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nótese que el que no cree ya es condenado. Acá no dice que es condenado porque Dios no lo eligió para la salvación, como muchos creen, sino que es condenado no solo porque eligió no creer en Cristo, sino porque lo rechaza. Como dice el versículo 19, porque los hombres aman más la luz que las tinieblas, es decir, aman su pecado o su forma de vida y no a Dios. Que el que no cree ya es condenado. Acá no dice que es condenado porque Dios no lo eligió para la salvación, como muchos creen, sino que es condenado no solo porque eligió no creer en Cristo, sino porque lo rechaza. Como dice el versículo 19, porque los hombres aman más la luz que las tinieblas, es decir, aman su pecado o su forma de vida y no a Dios. Si el hombre en Mateo 24, capítulo 1, Cristo salió del templo y nunca más volvió a él, diciendo así simbólicamente: ustedes me han rechazado, por lo tanto, su templo queda vacío. Mírense Mateo capítulo 13, versículo 1, donde dejó la casa Israel para irse junto al mar, los gentiles. Llamó al templo mi casa en Mateo capítulo 21, versículo 13, pero ahora es vuestra casa. Israel recibirá a su Mesías cuando regrese para establecer el reino en la tierra. Véase Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entre el bendito, el que viene de Mateo capítulo 21, versículo 9, y el bendito, el que viene de Mateo capítulo 23, versículo 39, todavía futuro yace la edad de la iglesia, la cual todavía no se había revelado. Los creyentes de hoy no buscan un rey terrenal, sino al esposo celestial que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que el templo fue destruido después de la muerte y resurrección de Jesús, y será reconstruido nuevamente para que Dios vuelva al templo y reine desde ahí.